Evangelio según San Juan. Capítulo 18. Versículos del 1 al 24. Prisión de Jesucristo. Versos del 1 al 12. Es conducido a Anás y a Caifás. Versos 13 al 18. Responde al pontífice, y recibe una cruel bofetada. Versos 19 al 24. 1. Cuando Jesús hubo dicho estas cosas, salió con sus discípulos de la otra parte del arroyo de Cedrón, en donde había un huerto, en el cual entró él y sus discípulos. 2. Y Judas, el que lo entregaba, sabía también aquel lugar, porque muchas veces concurría allí Jesús con sus discípulos. 3. Judas, pues habiendo tomado una cohorte, y alguaciles de los pontífices y de los fariseos, vino allí con linternas y con hachas y con armas. 4. Mas Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, adelantóse, y díjoles: ¿A quién buscáis? 5. Respondiéronle: A Jesús Nazareno. Díceles Jesús: Yo soy. Y Judas, aquel que lo entregaba, estaba también con ellos. 6. Luego pues que les dijo: Yo soy, volvieron atrás, y cayeron en tierra. 7. Mas volvióles a preguntar: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús Nazareno. 8. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. 9. Para que se cumpliese la palabra, que dijo: Los que me diste, a ninguno de ellos perdí. 10. Mas Simón Pedro, que tenía una espada, sacóla, e hirió a un siervo del pontífice, y cortóle la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. 11. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. El cáliz, que me dio el Padre, ¿no lo he de beber yo? 12. La corte pues y el tribuno y los ministros de los judíos prendieron a Jesús, y atáronle. 13. Y lleváronle primero a Anás, porque era suegro de Caifás, el cual era pontífice de aquel año. 14. Y Caifás era el que había dado el consejo a los judíos, que convenía que muriese un hombre por el pueblo. 15. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Y aquel discípulo era conocido del pontífice, y entró con Jesús en el atrio del pontífice. 16. Y Pedro estaba fuera a la puerta. Y salió el otro discípulo, que era conocido del pontífice, Y díjolo a la portera. y metió dentro a Pedro. 17. Y dijo a Pedro la criada portera: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Dice él: No soy. 18. Los criados y los ministros estaban en pie a la lumbre, porque hacía frío, y calentábanse. Y Pedro estábase también en pie calentando con ellos. 19. El pontífice pues preguntó a Jesús sobre sus discípulos, y sobre su doctrina. 20. Respondióle Jesús: Yo hablé públicamente al mundo. Yo siempre enseñé en la sinagoga y en el templo a donde concurren todos los judíos. Y nada he hablado en oculto. 21. ¿Qué me preguntas a mí? Pregunta a aquellos que oyeron lo que yo les hablé. He aquí estos saben lo que yo he dicho. 22. Cuando esto hubo dicho, uno de los ministros que estaba allí dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así respondes al pontífice? 23. Respondióle Jesús: Si he hablado mal, da testimonio del mal. Mas si bien, ¿por qué me hieres? 24. Y Anás envióle atado al pontífice Caifás. Comentarios. 1. Cuando Jesús hubo dicho estas cosas, salió 1. De la ciudad. con sus discípulos de la otra parte del arroyo de Cedrón. 2. Se llamó así por lo turbio de sus aguas, o por los cedros. Era un torrente que corría entre la ciudad de Jerusalén y el monte de las Olivas.
David, que pasó este mismo torrente huyendo de su hijo Absalón para retirarse al desierto, segundo de los Reyes 15:23, fue una excelente figura de Jesucristo, que le pasó también, no para huir de sus enemigos, sino para ponerse en sus manos, y entregarse a la muerte. 3. Judas pues habiendo tomado una cohorte. 1. Era un cuerpo de tropas de 500 a 600 hombres, como si dijéramos un batallón o escuadrón, mandadas por un oficial, que los romanos llamaban tribuno, y nosotros podemos llamar coronel. 5. Respondiéronle, a Jesús Nazareno. 1. Ofuscados entre tanta luz, no conocieron al mismo que buscaban y que veían todos los días, queriendo el Señor darles a entender con esto, que estaba en su mano el dejarse hallar o no, como quisiese. 6. Luego pues que les dijo, yo soy, volvieron atrás, y cayeron en tierra. 1. ¿Qué se ha hecho?, exclama San Agustín. Acerca de Juan. Tratado 112. Ese formidable poder de tantas gentes armadas y llenas de furor contra Jesucristo. Él mismo se descubre y declara que es aquel a quien buscan, y esta sola palabra los abate y los desarma, porque el que la hablaba era un Dios omnipotente, que se ocultaba bajo la enfermedad de la carne del hombre. 9. Para que se cumpliese la palabra, que dijo, los que me diste, a ninguno de ellos perdí. 1. Estas palabras tomadas del capítulo precedente, versículo 12, se entienden allí de la pérdida del alma, y aquí de la pérdida de la vida corporal. 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. El cáliz, que me dio el Padre, no lo he de beber yo. 1. Como si le dijera, ¿crees, Pedro, que recibo yo de las manos de los judíos este cáliz de mi pasión y de mi muerte? No, sin duda. Ellos son los instrumentos por la malicia de su voluntad, y por la corrupción de su corazón. Mi Padre es el que me lo presenta, para que yo lo beba por la redención del universo. No los judíos, que en mi muerte solo pretenden saciar su furor. 12. La corte pues y el tribuno y los ministros de los judíos prendieron a Jesús, y atáronle. 1. Los soldados se levantaron de tierra por un efecto sin duda del mismo poder que los derribó. Causa verdaderamente asombro, cómo no volvieron sobre sí aquellos judíos que fueron a prender a Jesucristo en vista de un prodigio tan grande. Tan extremada era su ceguedad y dureza. 15. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. 1. Y aquel discípulo era conocido del pontífice, y entró con Jesús en el atrio del pontífice. 1. En el capítulo 26 de San Mateo se ha hablado ya de la negación de San Pedro. Este discípulo cree en algunos que fue el mismo San Juan que escribe esta historia. San Agustín y otros intérpretes sienten que no se debe afirmar lo que el evangelista no dice expresamente. Se puede creer también con algún fundamento que fue alguno de los discípulos ocultos del Señor. 18. Los criados y los ministros estaban en pie a la lumbre. 1. Porque hacía frío, y calentábanse, y Pedro estábase también en pie calentando con ellos. 1. Texto griego. Antrakian pepoiecotes, encendiendo fuego. 20. Respondióle Jesús, yo hablé públicamente al mundo, yo siempre enseñé en la sinagoga y en el templo a donde concurren todos los judíos. 1. Texto griego. Pántote, de todas partes. 24. Y Anás envióle. 1. Misit. Este es un hebraísmo, el pretérito perfecto por el pluscuamperfecto, porque los hebreos carecen de este tiempo. Había enviado. Otros intérpretes toman el misit en su propio tiempo, envió,